Yo estoy total y absolutamente en contra de una vida pasiva, de una vida, siempre les he dicho a ti y a tus hermanas que sean actores de su propia vida, ¿no? Que no sean espectadores de la vida de los demás, que ustedes sean actores de su propia vida. Entonces, el tema de flow y el tema de por qué estoy haciendo esto es precisamente para que la gente y para que los que nos escuchan y los que estamos tratando de influir en ellos, y aunque suene cursi, pero de hacer un mundo mejor, pues es precisamente esta apertura a hacer las cosas y a que cada vez más gente pueda ser feliz, ¿no? Entonces, Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. amigos, ¿cómo están? Esto es Buscando el Flow. ¿Cómo están mis queridísimos Flowers? Hoy estamos aquí grabando un capítulo especial, el primer capítulo grabado presencialmente. Normalmente todos los capítulos anteriores habían sido a través de una plataforma digital, a través de Zoom o una de estas. Y hoy es el primer capítulo que grabamos en vivo con todo un team de producción que luego verán behind the scenes. Estamos aquí en Homework Polanco. Al ratito les damos un tour por las instalaciones para que se vengan acá a grabar sus podcasts. Si tienen algún proyecto de podcast, vénganse para acá. Y pues hoy, lo especial que tiene este capítulo, y lo cual me hace muy, muy feliz, es que yo soy el invitado, no soy el anfitrión. Y nada menos y nada más que el anfitrión de este capítulo es Manu del Valle. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Manu del Valle? Pues les quiero presentar aquí a mi hijo, Manuel del Valle, Manuel Tomás del Valle. Hola. Manuel va a ser quien me entreviste el día de hoy y va a ser quien me va a hacer las preguntas. Y la intención de este capítulo especial es que Manuel me pregunte por qué estoy haciendo esto. Y en fin, ya la conversación fluirá, pero es para precisamente explicar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, pues Manolín, gracias por entrevistarme. Qué cool que estés aquí. Qué cool que yo vaya a ser el entrevistado el día de hoy. Y pues, arranquemos. Adelante, Manolín. Sí. Cuéntame. ¿Qué tienes preparado para mí? Bueno, vengo aquí para saber qué has encontrado tú en esta búsqueda del flow Ok. y pues entrevistando a todos qué has encontrado. Pues mira, primero, gracias Manolín por aceptar entrevistarme. ¿Y por qué empecé este podcast? Pues por algo muy básico, que además es el ingrediente clave del flow. ¿Y cuál es este ingrediente? La curiosidad. Siempre he sido muy curioso. Si te fijas en nuestros convivios diarios, nunca me quedo con nada, o sea, nunca me quedo con una duda, siempre trato de investigar más allá. Entonces, me intrigó mucho el por qué muchas personas podían ser tan felices a pesar de las circunstancias, ¿no? Y no me quiero enrollar tanto, pero voy a intentar ser muy concreto. Entonces me dio mucha curiosidad investigar por qué muchas personas hacían lo que hacían y eran felices a pesar de todo. Entonces, te voy a contar un poquito de la historia y me voy a regresar. Yo sé que una de las preguntas que me tienes es mis libros favoritos, Sí. así que me voy a adelantar un poquito, ustedes disculparán, pero este tema del flow lo encontré a raíz de que empecé a leer mucho. Empecé a leer mucho de psicología positiva, empecé a leer mucho un libro que está por aquí que se llama Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, que es un librazo, por cierto, y es de mis libros favoritos. Y aquí Daniel Kahneman es un psicólogo y el primer psicólogo que gana el Premio Nobel de Economía. ¿Por qué ganó el Premio Nobel de Economía? Porque estudió cómo las personas tomaban decisiones que ellos pensaban que eran racionales, pero las tomaban totalmente de forma irracional. Uh-huh. Y bueno, para no hacer el cuento largo, a través de ese libro después encontré el término de flow en algún podcast que no recuerdo muy bien, y
me clavé muchísimo con ese término de flow. Me compré el libro de Steven Kotler, más bien escuché el libro de Steven Kotler de Stealing Fire en audiolibro. Me fascinó todo lo que trae Steven Kotler de tema de flow. Y de ahí me compré el libro de Csikszentmihalyi, que es el padre del flow. Y ahí ya, se acabó. Ahí ya me clavé 100% en el tema de flow. Y por cierto, me puedes interrumpir en el momento que quieras Sí. para preguntarme lo que sea. Y bueno, leí el libro de Csikszentmihalyi de Flow y ahí aprendí lo que significaba. Y curiosamente, Csikszentmihalyi llegó a estudiar ese término del flow, este tema del flow, o a descubrir o a acuñar el término flow por una experiencia muy similar a mi curiosidad. Él tenía la curiosidad de mucha gente que había salido después de la Segunda Guerra Mundial, porque porque eran felices, ¿no? Tenían todo en su contra, tenían todo a su favor para ser miserables. Habían vivido vidas terribles, habían vivido circunstancias, terribles, trágicas en su vida. Entonces tenían toda la excusa perfecta para vivir una vida triste, miserable, en depresión, etc. Entonces él no tenía dinero y un día fue a una conferencia gratuita sobre ovnis. Entonces resulta que esa conferencia no era de ovnis, era una conferencia de Carl Jung, que es un psicólogo muy famoso de hace muchos años. Pues esto fue en los 50s. Y la plática era del fenómeno psicológico de mucha gente que había sufrido traumas, que tenían visiones de que veían aliens o que eran, ¿cómo se dice esto? Abducted, que eran secuestrados por alienígenas. Sí. Entonces, a partir de esa experiencia, Csikszentmihalyi se empieza a clavar mucho con este tema y resulta que funda una de las movimientos más grandes en psicología positiva, que es este tema del flow. Otros de los padres de la psicología positiva o que se consideran padres de la psicología positiva y en particular de la logoterapia es Viktor Frankl. Viktor Frankl es él sufrió mucho, él estuvo en campos de concentración, en ¿cómo se llama este campo de concentración? Auschwitz, estuvo en Auschwitz. Después escribe toda su experiencia y escribe El hombre en busca del sentido, partiendo de su experiencia en los campos de concentración, sí, y cómo él logra ser feliz a pesar de. Y después acabo de leer un libro sensacional que es de Edith Eger, que ella sufrió también, es la bailarina de Auschwitz, o en inglés se llama The Gift, creo que es The Gift, y ella sufre pues las mismas circunstancias en el campo de Auschwitz, y ella también tiene una práctica psicológica muy alineada con todo esto de Viktor Frankl y Csikszentmihalyi en el tema de flow. Entonces, para no hacer el cuento más largo todavía, ¿qué es el flow? Te voy a explicar un poquito qué es el flow. El flow es un estado mental en el que estás tan enfocado, tan concentrado, tan en lo que estás haciendo, que pierdes noción del tiempo, tienes una sensación de comodidad, de felicidad, de bienestar muy grande. Es el único estado mental, o el único estado, sí, mental, en el que se secretan las 6 hormonas que le llaman las 6 hormonas de la felicidad. Sí. Entonces, mi curiosidad nace también porque yo estoy convencido que si tratamos de vivir una vida en flow o tratando de practicar el flow en nuestras actividades diarias, pues podemos vivir vidas más plenas y más felices, ¿no? Y sobre todo compartiéndolo con los demás. Entonces, a tu primera pregunta de por qué lo estoy haciendo, es por eso, porque a mí me gustaría primero aprender y después compartir lo que es el flow. Y lo que buscas, o sea, cuando dices que estás buscando el flow, es un estado de vida, o sea, donde tu vida es un flow, así todo el tiempo, o es una disposición a tener momentos de flow en cosas que haces en el día a día. Exactamente, es
es más bien una disposición, como bien lo dices, porque no se puede vivir en flow todo el tiempo. De hecho, Steven Kotler en The Art of Impossible marca 4 etapas del flow, que son la etapa de struggle o lucha, que pues, evidentemente cuesta trabajo enfocarse, estar en esa, tener esa disposición de la que hablas justamente. Después está la liberación, que es el dejarte ir. Después está ya el momento de flow y después viene la recuperación, ¿no? Y ponte a pensar, por ejemplo, en un surfista, ¿no? Sí. Un surfista, pues, para llegar a surfear a la ola ideal, ¿qué tiene que hacer antes? Tiene que nadar hacia la ola. Primero, animarse a meterse al agua, que probablemente está fría. Entonces, eso es la parte de lucha, ¿no? La parte de lucha es, en este caso del surfista, es meterse a la ola, meterse al agua fría, nadar hacia la ola, esperar a que llegue la ola así, y ya cuando esté el momento, se deja ir, ¿no? Obviamente todo esto tuvo ya una parte de experiencia, que ahorita te voy a platicar cómo se llega al flow. Y después de estar en estado de flow, mientras el surfista está acá surfeando la ola súper smooth, pues ¿qué pasa? Llega, termina de surfear y pues se tiene que recuperar, tiene que darse un tiempo de recuperación. No te puedes brincar ninguna de las 4 fases, es imposible. Entonces por eso no puedes estar en flow todo el tiempo, porque es, o sea, el flow pues desgasta, ¿no? Entonces te tienes que recuperar. Y por eso luego te insisto tanto que te tienes que dormir, porque es para los que no lo sepan, el otro día platicábamos en familia y Manuel decía, es que papá me regaña nada más cuando es la hora de dormir. Entonces, en todo lo demás soy medio barco, parece ser. Pero en lo que es la hora de dormir, parece ser que sí soy bastante estricto. Entonces, pero precisamente cuando estás en flow y cuando tienes estos momentos tan extremos, tan padres, tan vivos, pues sí tienes que recuperarte y descansar. Entonces, esas son las cuatro fases del flow. Y precisamente esa disposición de la que hablas es la que te da la curiosidad. Y a mí hay algo que me gusta mucho, que es vivir la vida sin ser irresponsable, pero vivir la vida como un experimento, ¿no? En el ecosistema emprendedor hay una frase que dicen que es fail fast and fail quick. No, es falla rápido y falla seguido, ¿no? O sea, lo que te dicen es, haz las cosas, porque muchas cosas las dejamos escritas y no las hacemos. Entonces, si te atreves a hacer las cosas, si te atreves a animarte a hacer las cosas, por ejemplo, esto que estamos haciendo, tú y yo, pues es arriesgado, es algo que nunca habíamos hecho, es algo que estamos experimentando, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se hubiera quedado, ay, pues estaría padre hacer un podcast conmigo y no sé qué? Entonces, lo que estamos haciendo es hacerlo. O sea, por eso muchas veces, el otro día que me preguntabas, ¿cómo escriben los músicos la música? ¿Cómo escriben? ¿Cómo componen? Pues escribiendo, ¿no? O sea, haciéndolo. Entonces, la famosa frase de Nike de Just Do It, pues es esa, ¿no? Entonces, un ingrediente básico del flow es atreverse a hacer las cosas. Y como bien lo dijiste, es tener esta disposición y esta apertura a hacerlo. Y ahorita me recordaste, en uno de los capítulos que tuvimos con Rosita Rivas, Rosita hablaba del optimismo. Y me fascinó la definición de optimismo de Rosita. Véanlo por ahí, acá les dejamos el link del capítulo de Rosita. Rosita define el optimismo como hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. O sea, si te fijas, no es hacer lo mejor que podemos. ¿Eso? ¿Mandé? ¿Eso es el optimismo? El optimismo, esa es la definición de optimismo para Rosita. O sea, un optimista normalmente si tú piensas en un optimista, piensas en alguien que está feliz todo el tiempo. Pues no, eso no es un optimista. Un optimista es realmente, como dice la palabra, es el que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, si no tiene las herramientas suficientes y quieres hacer algo que no tenga las herramientas suficientes, no puedes ser optimista. O sea, me refiero, no puedes ser optimista con las herramientas que no tienes, ¿no? Yeah. Entonces,
esa frase me encantó de Rosita y me la recordaste porque si somos optimistas en el día a día, si valoramos todo lo que tenemos y con eso que tenemos hacemos las cosas, pues ya la armaste, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, estábamos sufriendo un poquito con el tema tecnológico, pero pues ya aquí mi querido Beto nos apoyó con los cables, etcétera, etcétera, la producción, Joel con el audio, Sam con la producción. Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Que estaría padrísimo tener unos audífonos acá, pues sí, estaría padrísimo, pero no los tenemos, ¿no? Entonces, eso me lleva a otra cosa, fíjate. Ya estoy entrando en flow. Pero Muy bien. el tema de el flow también y del optimismo es el aprendizaje. Si tú no haces las cosas con lo que tienes, no aprendes. Si tú piensas aprender nada más de teoría y de leer cosas, pues no vas a aprender nunca. Para aprender realmente tienes que hacer las cosas. O sea, que nadie te cuente. Que nadie te cuente qué es correr un maratón. Tú corre el maratón. Que nadie te cuente qué es grabar un podcast. Tú graba el podcast, ¿sabes? Sí. Entonces, el atreverse y en estar en esa disposición es precisamente pues es algo padrísimo, porque es algo que te abre las posibilidades y que te abre el mundo, ¿no? Yo estoy total y absolutamente en contra de una vida pasiva, de una vida, siempre les he dicho a ti y a tus hermanas que sean actores de su propia vida, ¿no? Que no sean espectadores de la vida de los demás, que ustedes sean actores de su propia vida. Entonces, el tema de flow y el tema de por qué estoy haciendo esto es precisamente para que la gente y para que los que nos escuchan y los que estamos tratando de influir en ellos, y aunque suene cursi, pero de hacer un mundo mejor, pues es precisamente esta apertura a hacer las cosas y a que cada vez más gente pueda ser feliz, ¿no? Entonces, ¿tú crees que personas pueden, o sea, estar en el estado de flow sin querer? O sea, yo creo que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, la gran mayoría de las personas que he entrevistado en estos 17 capítulos, muchos no conocían el término de flow, pero te aseguro que han vivido el estado de flow. Y es justo otro tema que me causó mucha curiosidad. Yo dije, oye, a ver, yo no soy deportista extremo, no soy músico. Me encanta la música, que ahorita platicamos de música, pero tampoco soy un virtuoso del piano, ni de la guitarra, ni nada de eso, que son los ejemplos más fáciles para explicar el flow. Entonces, si tú me dices, oye, ¿puedo estar en flow haciendo una hoja de Excel? Sí. Puedes estar en flow haciendo una hoja de Excel. O puedes estar en flow en alguna actividad cotidiana, sí. Y la cosa es justo eso, el decirle a la gente que se puede, ¿no? Decirle a la gente que las circunstancias que estén viviendo en ese momento pueden tener momentos de flow. O sea, es bien importante lo que decíamos hace ratito de que no puedes estar en flow todo el tiempo, pero sí puedes tú en tus actividades cotidianas estar abierto o tener disposición a flow. Y aquí me recordé otra frase que me encanta, que dice flow follows focus, que significa el flow sigue al enfoque. Entonces, seguramente has oído la palabra mindfulness. Sí. Mindfulness no es más que estar haciendo lo que estás haciendo. O sea, se oye muy raro, ¿no? Pero mindfulness es enfocarte en lo que estás haciendo. Si estás lavando platos, lava los platos. Enfócate en lavar los platos, enfócate, aunque se oiga ridículo y absurdo, ¿no? Enfócate en cómo se siente el agua cayendo en el plato, las sensaciones físicas, en lo que estás pensando. Es ser consciente de ti mismo y de lo que estás haciendo. O sea, sí oye muy payaso el tema de lavar platos, pero es muy cierto. Entonces, la comidita, ¿no? Exacto, o sea, hasta los detalles, pues enfocarte en esos pequeños detalles te hace enfocarte. Entonces, es algo bien importante. No hay flow si no hay enfoque. Entonces, sí, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a enfocarte. Por ejemplo, el tema de la meditación o la oración. Por ejemplo, nosotros profesamos la fe católica y rezamos todas las noches.
Y cuando les digo a los niños, a ustedes que recemos, por eso les pido que realmente estemos en lo que estamos haciendo, ¿no? Igualmente yo hago meditación muy seguido y pues cuando meditas, pues tienes que meditar y estar en lo que estás, ¿no? Y es bien difícil estar consciente de lo que estás haciendo porque pues la mente pues está así todo el día y estás pensando y estás pensando y estás pensando en muchas cosas, te vienen muchas ideas a la mente, pero realmente si quieres entrar en flow, o sea, por ejemplo, a ver, otra vez en el ejemplo de los deportistas extremos o de los músicos. Si un músico está tocando piano y de repente dice, chin, dejé la olla de los frijoles prendida, pues el flow vale gorro, ¿no? Sí. Entonces, si no está enfocado y si no está realmente en lo que está, pues puede ser, o sea, pues se pierde el flow, ¿no? Entonces es bien importante el tema del mindfulness, el tema del enfoque para tener para vivir el flow realmente. Eso es lo que mata el flow, que no estás enfocado. Exacto, las distracciones matan el flow. Las distracciones. Las distracciones, por ejemplo, yo encontré una técnica que me encanta. Hay una aplicación en los celulares que se llama Forest, la de los arbolitos famosos, en la que tú plantas un arbolito y este arbolito crece durante 25 minutos o el periodo que tú le pongas. Si tú te distraes y haces algo más en tu celular, el arbolito se rompe, ¿no? No se rompe, más bien se pudre y no crece. Entonces tienes un arbolito podrido en tu bosque. Entonces esta herramienta a mí me ha ayudado mucho, porque yo tiendo a distraerme mucho con el teléfono y que me llegan notificaciones, etcétera. Entonces esta aplicación me ayuda mucho. Lo que hago, y que es un consejo que les doy y que te doy, tengo en todos mis cuadernitos, aquí al último, tengo mi distraction log. ¿Y qué es mi distraction log? Es una lista de pendientes que tengo que resolver. Entonces, si estoy ahorita en la entrevista y me acuerdo que tengo que pagar el banco o que tengo que llamarle a X persona, lo que hago es, lo anoto aquí lo más rápido posible, anoto a pagar al banco, y ya lo pongo, lo cierro, me lo quito de la mente y ya sigo en lo que estoy. Entonces, digo, lógicamente un surfista o un músico pues no se va a poner a anotar nada, ¿verdad? Sí. Pero si tú estás haciendo algo y si tú estás haciendo un trabajo enfocado y de repente te viene algo a la mente, para sacarlo de la mente es escribirlo. Y escribir a mano ha demostrado que tiene mucho más conexión con el cerebro para que tú te acuerdes mejor de las cosas. Pero bueno, eso es como así, como bonus. Uh-huh. ¿Cómo ves, Manolo? Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué otra cosilla? Como que no... A veces da flojera el flow, pero... o sea... Sí se tienen que hacer. Uh-huh. No... O sea, es ese... ¿Qué dijiste? Que era el challenge. Ajá. Eso. Es difícil entrar, pero ya que estás ahí es increíble. Exacto. O sea, eso es lo que detiene a las personas de estar en el flow. Exacto. Pero es algo que dura poquito, o sea... Ajá, exacto. La fase del struggle, ¿no? Uh-huh. Fíjate, qué importante lo que dices. Ahí están también muchas creencias limitadoras que tenemos nosotros. Y todos las tenemos, todos. O sea, no hay quien no tenga una creencia limitadora. Hemos escuchado a mucha gente decir, es que yo no puedo levantarme temprano. Yo no puedo dormirme temprano. Yo soy malísimo para las matemáticas. Esas cosas hacen más daño del que podemos darle crédito. Entonces, esas creencias limitadoras te evitan el hacer las cosas. Entonces, si tú estás pensando todo el tiempo, ay, no, es que yo soy malísimo para surfear. Otra vez voy con el ejemplo del surf, ¿no? No, soy malísimo para los deportes, entonces no voy a surfear. ¿Por? ¿No? O sea, a ver, lánzate. Hay una chava que quiero entrevistar, una chava española que tuvo una bacteria y perdió todas las extremidades. No tiene ni piernas ni brazos. Ella surfeaba antes y ahora es campeona de surf de su categoría, sin piernas y sin brazos. Y ella surfea. Es un ejemplo de resiliencia y de vida y de que se pueden hacer las cosas impresionante. Luego síganla por ahí, se llama Sara Almagro y tengo como meta entrevistarla, pero está cañona. Entonces, esas creencias limitadoras, cuando ves a una persona como Sara,
Dices, o sea, hello, ¿no? ¿Por qué yo me estoy poniendo esas... Güey, ya moví el micrófono. ¿Todo bien con el audio? Esas creencias limitadoras nos perjudican muchísimo a nosotros mismos. Entonces, como tú dices, para entrar en eso, te tienes que salir de tu área de confort, sí o sí. Y aquí es muy chistoso, y voy a dibujarte una gráfica del flow, que mira, Steven Kotler en su libro te dice que tienes que arriesgarte un 4% arriba de tus habilidades. Ahora, medir un 4% arriba de tus habilidades está medio subjetivo, ¿no? No se puede decir 4.2, ¿no? 1.5. Pero pues es más o menos un término, o sea, no es mucho ni poco, no es ni un 1 ni un 10, es un 4, ¿no? ¿Y qué significa eso? Te voy a explicar. A ver, voy a hacer un dibujito, no sé si podamos enfocar aquí, mi querido Beto, o tú me dices. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Mira, por este lado, en este eje, tienes tu nivel de reto. Aquí es mayor reto, menor reto. Y en este eje tienes tus habilidades, ¿no? Aquí son menos habilidades, más habilidades. Entonces, ¿qué pasa si tú, o bueno, más bien, aquí en medio está el flow? ¿Por qué aquí está? Ahí te va. Pongamos el ejemplo que pone Csikszentmihalyi en su libro del tenis. Si tú aprendes a jugar tenis, la primera vez que juegues tenis, tu reto va a ser pasar la pelota encima de la red. Punto. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes más habilidad y ya empiezas a pasar la bola encima de la red? Pues vas a estar como por acá. Vas a tener estabilidad, pero tu reto ya lo superaste, ¿no? Entonces, si caes aquí abajo, toda la línea de aquí abajo es aburrimiento. Si un reto no es lo suficientemente aburrimiento, bueno ya. Si un reto no es lo suficientemente retador, valga la redundancia, te vas a aburrir. Si tú sigues jugando tenis con personas que no saben y que nada más estás tratando de pasar la pelota, pues te vas a aburrir. Ahora, si vas aumentando tus habilidades al mismo nivel que vas aumentando tus retos, pues ya te ponen a jugar con alguien más pro y tú vas a estar 4% aquí arribita. Aquí arriba de tu reto. Entonces, si tú estás siempre jugando entre esta línea, vas a poder estar en flow más tiempo. Entonces, ese es el reto, ¿no? El reto es salirte de tu área de confort, retarte un poquito más de tu reto anterior y ir incrementando tus habilidades, ¿no? Y es como un círculo, y esto me encanta porque se parece mucho a la espiral, que ya voy a complicar aquí a Beto para hacer la animación, pero la espiral del libro de Principles, que es otro de mis libros favoritos, que platicamos con Rafa Sansores en otro capítulo para que le echen ojo. Y esta espiral, que tú conoces bien, es la espiral de los 5 pasos de Principles de Ray Dalio, que me encanta que se parecen porque todo va tomando sentido, ¿no? Entonces, la espiral de los 5 pasos, tú me dices, mi Beto, si quieres, la espiral de los 5 pasos es ponerte un objetivo, que es el propósito, después hacerlo, que es lo que hablábamos hace ratito, o sea, un propósito sin hacer nada, pues no vale para nada. Perdónenme. Después sigue, como te digo, la ejecución. Después, en algún momento vas a fallar. En ese momento que fallas, aprendes. Después de que aprendes, rediseñas tu proceso y te vuelves a lanzar para arriba. Entonces, todo es un proceso cíclico, pero hacia arriba. El error está cuando haces las cosas. Bueno, el primer error es cuando te pones un propósito y no haces nada al respecto. Ahí es el primer error. El segundo error es, ya que te pusiste el propósito y ya lo hiciste, el no aprender de tus errores. Y si tú haces ese ciclo y aprendes, pues
ya la armaste, ¿no? Entonces puedes entrar en flow. Hay una frase que me encanta que se la escuché a Oso Traba, no sé si sea de él, que dice, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Sí. Y esa frase también es increíble porque realmente cuando tú sientes que pierdes o cuando tú fallas en algo, pues realmente pierdes cuando no aprendes de esa experiencia, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que me preguntabas de la fase de struggle de entrar al flow, Manolín. Y ya me enrollé mucho, pero creo que fue productivo. Sí. ¿Qué más, Manolín? Pues te quiero preguntar, ¿cuáles son tus libros favoritos? Ya sé que hablamos de ese tema hace rato, pero otra vez. Ok. Pues mira, me empecé a clavar mucho. Creo que el primer libro que leí ya en mi época lectora así más heavy, Más pro. que me captó por la portada literal, fue el de Freakonomics, que lo compré en un aeropuerto. Y a partir de ahí, a ver, Freakonomics habla de economías del comportamiento, behavioral economics, y me fascinó el cómo, igual que en este de Thinking Fast and Slow, cómo la gente toma decisiones que muchas veces no saben los efectos que van a tener. Entonces Freakonomics me encantó por eso, porque te pone cosas que han hecho tanto gobiernos como instituciones, etcétera, que han, ¿cómo se dice? Que han pues, tenido efectos que no sabían, ¿no? Ujú. Entonces, me empecé a clavar un poquito de ahí. Freakonomics es de mis libros favoritos. Otro libro que tiene eso Ajá. bueno, nada más es Thinking Fast. Es Blink, que está acá atrás de Malcolm Blink Gladwell. es buenísimo. Blink, exactamente. Blink es lo que te dice, y tú lo leíste. Lo estoy leyendo ahorita. Blink lo que te dice es también la intuición del ser humano, pues cómo es importante. Y ese es precisamente el Thinking Fast, exactamente. Y Malcolm Gladwell es de mis autores favoritos. Mi libro favorito es Tipping Point, que anda por aquí. Que Tipping Point también es increíble. Lo leí hace mucho, pero fue de mis libros favoritos. Otro de mis libros favoritos es, como ya lo hablábamos, el de Principles, de Ray Dalio. Principles, me encantó la parte en la que habla de todo de la espiral, porque lo relaciono mucho con todo este tema humano, del comportamiento humano, ¿no? Y ¿cuál otro? Bueno, obviamente The Art of the Impossible de Steven Kotler, a mí se me hace una joya del libro. Aunque ya me dijeron por ahí que el de Deep Work, que es una maravilla también, ese tengo ganas de leerlo. Mucha gente dice que Deep Work es mejor aún que que The Art of the Impossible. ¿Y cuál otro es de mis libros favoritos? Bueno, a ver, en libros de non-fiction, Bad Blood, que cuenta la historia de... no tiene nada que ver con flow, pero sí tiene que ver con aprendizaje. Bad Blood es la historia de esta chava que fundó una empresa que se llama Theranos y hizo todo un imperio. Fue de las mujeres más ricas del mundo, menores de tantos años. La acaban de meter a la cárcel, por cierto. Y bueno, ese libro es una joya porque parece novela. O sea, es increíble las cosas que hizo esta mujer maquiavélicas. Pero otra vez, hay que aprenderle, ¿no? Aunque tiene sus cosas evidentemente malísimas, la habilidad de esta mujer es impresionante y es admirable. O sea, sí hizo cosas horribles y que obviamente no hay que replicarlas ni hay que engañar a la gente, pero si le sacas realmente lo que hizo y la pasión que le metía a las cosas, híjole, es increíble. Entonces ese libro me encantó también porque parece ficción. ¿Qué otro libro tengo por ahí? ¿Mandé? Para eso se lee, es para aprender. Exactamente. O sea, aunque hagan cosas malas o cosas buenas, se aprende. Exactamente, para aprender de las cosas y no hacer las cosas malas que hizo, y sí hacer las buenas. ¿Qué otro libro me gustó mucho? Pues híjole, es que tengo tantos, pero bueno, esos son, yo creo que son de mis 3 favoritos. Que debo de tener más por ahí, pero ahorita no me vienen a la mente. ¿Tú? ¿Yo? Ajá. Pues...
Oye, el que leíste de Dave Grohl, Muy bueno. ese es buenísimo. Storyteller. Y fíjate, eso me hace pensar el tema de la música. Manuel leyó el libro de Storyteller de Dave Grohl. Yo no lo he leído, Buenas. tengo muchas ganas de Lo leerlo. recomiendo. Pero habla precisamente de la experiencia que él tuvo en Nirvana y ahora en Foo Fighters. Y pues a ver, los músicos son... A ver, la música es increíble y me encantaría platicar contigo de música porque es además un gusto que compartimos. Y fíjate, creo que muchos músicos, si no es que todos los músicos, comparten este tema de flow. A tu hermana, ya es que le encanta Taylor Swift, el otro día me fascinó porque supe y me enteré, que aquí está otra fan de Taylor Swift, por cierto, el cómo Taylor Swift compone las canciones y estaba componiendo una tonada, se le ocurre una tonada y las graba en voice notes, se le ocurre una tonada y empieza a cantar, pero palabras sin sentido. Sí. Entonces, ya que tiene la tonada, le empieza a poner palabras que no tienen ningún sentido y después ella le va poniendo palabras que ya hagan más sentido. Entonces, todo este proceso creativo de cómo componer música, obviamente entran en flow. Y algo bien importante también para el flow, y por eso te digo que hay que hacer las cosas, es que tú tienes que practicar y practicar y practicar. Malcolm Gladwell, en uno de sus libros, ya me acordé de otro de mis libros favoritos, dos de mis libros favoritos, que son así como Biblias. Uno es Grit, de Angela Duckworth, Sí. que es una joya, y la mamá de todo mundo, de Angela Duckworth y de todo ese movimiento, es este libro que se llama... ¿De qué se trata? No puede ser. Espérame. Mindset. Un libro... Y es más, el título es lo más sencillo y se me olvida. Pero Mindset es de Carol Dweck y es una joya de libro. Y por cierto, para todas las personas que tengan hijos, Mindset es un libro que deben de leer. El Mindset habla, y ya pasamos de música a otro de los libros, pero bueno, no importa. Ahorita le seguimos con la música. Pero Mindset, de lo que te habla es de que, fíjate, es esta apertura de la que hablabas. Carol Dweck define dos tipos de mentalidades o de mindset. La mentalidad fija o el fixed mindset y la growth mindset o la mentalidad de crecimiento. A los hijos o a las personas en general, cuando tú les dices, no, es que eres un genio, no, es que eres un prodigio de las matemáticas o vete a saber, ¿no? O de la guitarra o del violín o whatever, ¿no? Les estás haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos fallan, ya, se sienten que no vale nada, se sienten que bye, ¿no? Que no son nada. Y eso es cultivar una mentalidad fija. Si tú tienes una mentalidad fija, vamos otra vez a las creencias limitadoras. Las creencias limitadoras es tener una mentalidad fija, porque tú estás pensando que eres lo que eres y que no hay cambios. Y la mentalidad de crecimiento es esta mentalidad que tú tienes de decir, a ver, fallé en esto, pero pues no significa que no pueda hacerlo bien en la próxima vez. Entonces esta mentalidad de aprendizaje, esta mentalidad de crecimiento. Bueno, ese es otro de mis libros favoritos. Que lo tendrás que leer en algún momento. Y el de Grit habla un poco de lo mismo, y de hecho menciona varias veces a Carol Dweck. Y Grit es esta mentalidad también de crecimiento y de empeño y de pasión. Y me acordé ahorita porque Malcolm Gladwell dice que para llegar a hacer algo tienes que practicar 10,000 horas. Está muy debatido, es una idea muy debatida, Sí. que mucha gente ha incluso cuestionado y ha hecho experimentos de aprender cosas en 6 días, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, regresando al tema de la música, Taylor Swift no llegó a componer una canción así
de la nada porque lo leyó en algún lado y se puso a hacerlo. Ha sido todo un proceso de aprendizaje y de estar practicando y haciendo, ¿no? Entonces, ese tema de la música me fascina porque es todo un proceso, es toda pues una vida de aprendizaje. No sé si 10,000 horas, 30,000, 20,000 o 1,000, pero la cosa es que todas esas personas que han logrado estar en un tema de flow se han empeñado en retarse cada vez más y en subir su nivel de habilidades y subir su nivel de retos. Entonces, las personas que se conforman y las personas que se quedan en lo que ya saben, alguien con fixed mindset, pues va a llegar a tocar el violín aquí, va a tener una habilidad impresionante de tocar el violín, pero si se queda ahí, va a llegar un momento que ya no va a ser un reto y pues ya se va a frustrar, se va a aburrir, etcétera. Entonces, si se pone un reto mayor, pues ya, ¿no? Puede seguir fluyendo. Incluso esta Angela Duckworth en Grit justo menciona eso, que las actividades extraescolares, por ejemplo, tocar un instrumento, etcétera, incluso pueden ayudar al desempeño académico, ¿no? Pero bueno, ya me fui por otro lado. Pero el tema de la música, eso me encanta de la música. Me encanta, además que la música es el único medio. Si te fijas, por ejemplo, la especie humana, somos la única especie que tenemos el tema de la música. No hay otra especie, por ejemplo, podría decir que las aves, ¿no? Pues tampoco, porque las aves se comunican a través de los silbidos, ¿no? O lo que fuera. Pero nosotros somos la única raza humana que somos capaces de producir sentimientos, de producir emociones a través de la música. Otro tema para entrar en flow, por ejemplo, yo cuando leo me gusta mucho oír música instrumental. Entonces me pongo música instrumental y no solo instrumental cualquiera. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, los Beatles instrumental, no sirve de nada porque estoy pensando en mi cabeza la letra de la música, ¿no? Sí, ya lo he tratado también. Exacto. Entonces, si tú te pones música instrumental sin letra, pues a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a concentrarme, a entrar en flow, tal cual. Entonces, por eso la música me encanta. Ahora tuve la oportunidad de ir a un concierto, a 2 conciertos, de hecho, y tú lo viviste. O sea, la música es capaz de generar este flow de grupo. ¿Por qué? Porque comparten todos un mismo objetivo. Y aquí, a ver, ahí te va algo básico también del flow y de todo esto que estamos hablando de principles, del ciclo. Si tú no tienes un propósito, es muy difícil llegar a flow. O sea, mucha gente que entrevisté, aunque ellos no lo supieran, tenían un propósito. Tenían este objetivo. Entonces, para entrar en flow tienes que tener un propósito bien claro. Bien claro. Para tener ese propósito bien claro, por ejemplo, para el group flow, ¿no? En un concierto, ¿cuál es el group flow? Todos tienen el propósito de disfrutar el concierto, de vivir una experiencia escuchando la música de un artista que te gusta. Entonces ya tienen todos un objetivo en común. Después, otro ingrediente para el group flow es, que me encanta, por cierto, es decirle que sí a las cosas. Y ya lo veíamos en alguna plática, ¿te acuerdas, Sam, del group flow? Era el decirle sí a las cosas. O sea, cuando tú estás con alguien compartiendo un mismo objetivo, si tú no te aventuras a explorar ideas o propuestas, si tú le cierras la puerta a alguna idea, ahí se rompe el flow. Entonces, siempre para tener flow en grupo, cuando estés en alguna reunión, en alguna junta, en alguna sesión musical o lo que sea, siempre es decirle que sí. Hay un ejercicio de improvisación actoral, en improvisación en talleres de actuación, etcétera, que también platicamos en el episodio con Fer Córdoba, que véanlo, que precisamente se trata de eso, de decir que sí. Entonces, si alguien
improvisa y dice, hay un elefante rosa aquí. Si alguien dice, ay, no, claro que no hay un elefante rosa, bye. Ahí se pierde todo el flow, ¿no? Si en cambio esa persona le sigue el juego de improvisación y dice, ay, sí, ¿qué vamos a hacer con él? Etcétera, etcétera. Ahí puede seguir el flow. Entonces, ese es un ingrediente básico para el flow de grupo. Y otra vez, regresando al tema de la música, en los conciertos es lo que se vive. En los conciertos, los músicos muchas veces que improvisan, pues están improvisando una canción o están improvisando un solo, en fin, ¿no? Entonces, la música y el flow me encanta porque están súper ligados. Y otra cosa que me estoy acordando, en otro capítulo que tuvimos con el doctor Jesús Martín. Jesús Martín es este doctor español, que él es cirujano, neurocirujano, que opera a pacientes despiertos. Y además él es director de orquesta y compositor de música. Entonces esas dos pasiones, ¿cómo se unen? Y él, recuerdo que lo contacté y le puse que me había encantado el libro que escribió Oliver Sacks, de musicofilia, que tú estás leyendo ahorita otro de Oliver Sacks, que es el de Awakenings, que tiene que ver también cómo el cerebro interpreta todo el tema de la música y cómo la música puede causar estas sensaciones, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención del doctor de Jesús Martín es que precisamente él se había apasionado tanto por la neurocirugía, porque antes las cirugías las hacían, por lo que me explicaba el doctor, las hacían con pacientes dormidos y pues quitaban un tumor y listo. Y ya pensaban que quitaban el tumor y ya solucionaban todo. Pero se dieron cuenta que muchas veces al quitar un tumor afectaba a otras áreas del cerebro o no las dejaba igual que como estaban antes. Entonces lo que hace Jesús en estas operaciones, en las cirugías, es estimula ciertas partes del cerebro para ver que sigan funcionando de manera adecuada. Entonces es un capítulo que también me encantó y ojalá un día lo puedas escuchar para ver qué opinas. Y volver a entrevistar a Jesús a ver cómo ha avanzado, porque ya hasta hizo una TED Talk acerca de lo que hace, etcétera. Entonces, por eso la música me fascina y me apasiona, a pesar de que no sé tocar ningún instrumento, pero es algo que me apasiona y me gusta mucho. Y ya platicamos de muchas cosas y creo que me salió un poquito de la música, pero Está bien. espero haber contestado tu pregunta. Sí. ¿Qué más, Manolo? ¿Qué más me Pues, tienes preparado? A ver. ¿Por qué? ¿Qué crees que te hizo escoger el flow? ¿Crees que fue los libros? Porque de muchos de tus libros favoritos, ¿los leíste antes de meterte en el tema de flow o no? Sí, definitivamente. Pues fue eso justo que lo que te decía, que mi nivel de curiosidad, siempre me he considerado una persona muy creativa. Y en otro de los capítulos, haciendo los anuncios, con el Pocas Peñafiel, también platicamos. El Pocas fue VJ de MTV hace mucho tiempo. Entonces él es un cuate que ha estado en la industria creativa por muchos años y también comparte obviamente el gusto de la música. Y todo este proceso creativo, tú no puedes, a ver, a lo mejor lo que voy a decir está muy extremo, pero no puedes ser creativo si no eres curioso. Entonces la curiosidad es algo básico que hay que tener en la vida para ser creativos. Si tú quieres cultivar tu creatividad, tienes que ser curioso, tienes que irte más allá de lo que ves, ¿no? Y fíjate, eso es algo bien importante. Yo creo que un error que tenemos muchas veces, y sobre todo ahora con las redes sociales y con los algoritmos que dominan, y ahora más con el AI, que va a ser una revolución impresionante. Si nosotros como seres humanos y como personas no nos cuestionamos todo lo que vemos, es terrible. Ahorita, yo no sé si me equivoque, pero ahorita hay una división muy grande. O sea, tú te metes a redes sociales y hay divisiones impresionantes. Y no solo en México, en todos lados, ¿no? En Estados Unidos muchísimo, republicanos y demócratas.
aquí en México, chairos y fifís. Entonces, si no nos cuestionamos y si no vamos más allá de lo que vemos, pues no podemos realmente tener una opinión más fundamentada. Entonces, la curiosidad te da eso. La curiosidad te da el no creer ciegamente todo lo que te ponen enfrente. Entonces también, ahora que me preguntas del tema del flow, me gustó mucho porque esa curiosidad que a mí me dio el tema del flow me hizo cuestionarme a mí mismo por qué esta gente que tenía todo a su favor para ser miserable y triste, pues cómo le hizo para ser feliz. Entonces, ya, a ver, no sé cómo andamos de tiempo, pero ¿cómo cuánto llevamos? ¿Faltan 10 minutos para la hora? Ok, bueno, luego editamos este cachín. Ok. Pero, a ver, y esto a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema de flow, pero sí es importante decirlo. El cuestionarse realmente lo que vemos, y más los jóvenes como tú, si tú buscas algo que coincida con tus creencias y tus valores en redes sociales, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar con argumentos sólidos y válidos. Si tú buscas algo que vaya en contra de tus valores y creencias y con argumentos sólidos y válidos, también lo vas a encontrar. Entonces, yo lo que abogo y yo lo que promuevo realmente es buscar lo que nos une a nosotros como seres humanos. Alguien me platicaba hace no mucho de que hubo una persona que hizo cenas a ciegas. Entonces unía a dos personas de diferentes culturas y a veces hasta de culturas opuestas o enemigos políticos o lo que sea, y un día hizo una cena con un israelí y un palestino, que son enemigos históricos por mucho tiempo. Sus razones tiene cada uno, pero la cena era una cena ciegas y estaba prohibido hablar de política, religión y ya no me acuerdo qué otra cosa, de fútbol seguramente, ¿no? Pero en el momento que ellos empezaron a platicar de sus hijos, de ay, a mi hijo le gustan los dulces tal, ay, a mi hijo también, y empezaron a ver lo que compartían, fue algo increíble, porque veías a dos personas que, otra vez, tenían todos los argumentos para ser enemigos, para odiarse uno a otro, y sin embargo al encontrar este punto de encuentro, pues vieron que somos seres humanos y vieron que compartimos muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, a ver, esto, ¿cómo lo relaciono yo con el flow? Creo que si como seres humanos nos fijamos más en lo que compartimos que en lo que nos separa, y somos lo suficientemente curiosos y nos cuestionamos todo, creo que podemos ser y tener una vida mucho más plena y mucho más feliz, y sobre todo haciendo feliz a los demás. Yo siempre les digo a ustedes que sean herramientas de Dios, en este caso porque yo soy creyente, que sean herramientas de Dios hacia los demás, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ser es una herramienta de la vida de Dios, o para la gente que no sea creyente, herramientas del bien, instrumentos para hacer el bien y para contagiar. Entonces, darnos importancia y ser importantes para los demás, que lo que hagamos sea como un efecto de ondas expansivas hacia los demás. Entonces eso me encanta, y ya ni sé por qué te empecé a contar esto. Que me gusta mucho. Ajá. El de Fernando el payaso. Córdoba, ajá. Fernando Córdoba. ¿Por qué? Muy bueno. Porque pues toma su flow. Ajá. Y no es algo nada más para él, que todos pueden sentir eso. Exacto. El flow no nada más te hace bien a ti, pero pues claro, él contagia la risa. Todo. Estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Y ¿sabes qué? Eso es importante lo que dices, porque muchas veces
hay personas y hay personalidades que sacrifican su bienestar propio por los demás. Pero es un error, porque si yo estoy mal, ¿cómo voy a poder yo ofrecerte a mí mismo, ¿no? Entonces, mucha gente que dice, no, es que yo me sacrifico por los demás. A ver, aunque suene egoísta, no lo es, porque tú no tienes que, pero si quieres ayudar a las personas que te rodean y a tu prójimo, si no estás bien tú primero, pues ¿cómo vas a poder ayudar a los demás? Entonces, si tú no estás creciendo constantemente y cultivándote constantemente, retándote constantemente, mejorando tus habilidades constantemente, no vas a poder hacer este efecto de ondas expansivas. Y ahorita que dices eso, justo Gonzalo, el primer invitado a Buscando el Flow, pues vivió esta experiencia transformadora en la que él dijo, oye, no, pues yo tengo que ir primero. Yo voy primero y así yo yendo primero puedo darme a los demás. Porque si intentamos darnos a los demás, pues estamos dándoles, ¿no? Ahora sí que deshaciéndonos nosotros. Y con los hijos es bien difícil hacer eso. O sea, porque pues tú les quieres dar todo, pero si realmente tú no estás bien, no les puedes enseñar ni puedes ser lo suficientemente consciente para darles todo, ¿no? Entonces, mira qué padre que sacamos este tema, man. Sí. Muy bien, Manolo. ¿Qué más tienes en tus notas por ahí? Vamos a ver. ¿Qué son hábitos que puedes formar para entrar al flow más? Ok. A ver, ¿qué recomiendas? Algo que tú dijiste bien importante, que yo no lo había visto de esa manera, pero es precisamente esta apertura y esta disposición a. Y vamos a lo mismo, de que si tú dices que no a algo, pues te limitas y A ver, también hay que saber responsables y decir que no. Si alguien llega y te ofrece droga, pues obviamente no dice, ay, sí, órale, va, ¿no? Entonces, el decir que sí, es más, hasta el decir un no concreto, es decir que sí. No sé si me explica, está un poco confuso, pero muchas veces los latinos y los mexicanos tenemos esta cultura de no, pues déjame ver y ya a lo mejor y quizá y no sé, pero ¿no? Pero cuando tú dices un no concreto, estás afirmando tu negativa. ¿Sí me explicó? Ah, sí. Es un poco confuso, pero a lo que voy es, cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo, hazlo concreto. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué me preguntaste? ¿Cuáles son hábitos que puedes Los hábitos, formar? exacto. El hábito principal, como te digo, es estar abierto y decir que sí, en esta forma que te digo, decir que sí. Otro hábito importante es, pues justo lo que platicamos, es ser curioso, ¿no? Y el ver la vida como un experimento y no como algo de que ya, a ver, ya hice esto, fallé, chin, ya, no más. Pues no, a ver, inténtalo. Digo, no hay que ser tampoco tan necio de que quieras hacer algo y nada más no, llevas años, pues ya, también hay que saber dejar las cosas. Pero nunca renunciar a tus sueños. O sea, si tú tienes un sueño, soy muy romántico y ay, tu sueño, no sé qué, ¿no? Pero a ver, si tú tienes un sueño y eres optimista, en el sentido que te digo que eres optimista, es posible y hazlo. Lo que no está bien es tener sueños sin ser optimista. O sea, si tú tienes un sueño por decir, a ver, si yo puedo tener un sueño de llegar a Plutón, pero, a ver, si soy optimista, sé que en los años que me quedan, que probablemente sean, qué sé yo, 60, ojalá, pues estoy seguro que no va a llegar a Plutón, porque primero para llegar a Plutón se necesitan más de 60 años, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poco burdo,
Pero a lo que voy es que hay que tener sueños realistas, alcanzables y posibles, y ser necios, pero hasta cierto punto. No ser soñadores, ¿no? Sino aterrizarte. Y algo también que no sé si sea un hábito o no, pero que a mí me gusta mucho, es rodearte de gente mejor que tú. Siempre intenta rodearte de gente mejor que tú y siempre intenta aprender de gente mejor que tú. Entonces, eso es algo que a mí me ha ayudado y me ha servido y que sí lo he intentado mucho. Otro hábito es, hábitos ya más de diario, pues a mí el tema de la meditación me ha ayudado mucho, el tema de la oración me ha ayudado mucho, el tema por ejemplo, un hábito importantísimo que también hay que cultivar es el ejercicio. Obviamente el ejercicio es un propósito a largo plazo, porque no ves los resultados automáticos. Estamos acostumbrados, y más las nuevas generaciones, a la estimulación automática y a recibir un feedback inmediato, que es otra parte importante del flow, y es algo bien difícil. El flow, tienes un feedback inmediato si lo estás haciendo bien. Un pianista, otra vez regresando al ejemplo del pianista, ¿cuál es su feedback inmediato si se equivoca? Si él se equivoca, pues es un feedback inmediato de que, ay, ya la regué. Si falla en el tempo de la música y pierde el ritmo, pues es otro feedback. Si lo está haciendo bien y la gente se para y le aplaude, es otro feedback. El tenista, si mete un punto, es un feedback. Entonces, por ejemplo, lo difícil es en algo que estés haciendo tú cotidiano, pues es bien difícil encontrar un feedback. O sea, ¿cómo vas a encontrar un feedback automático en una hoja de Excel que estás haciendo, ¿no? A lo mejor en algo matemático que sale el resultado, pues ya tienes un feedback positivo. Pero a lo que voy es, un hábito importante es de buscar un feedback, tratar de encontrar un feedback positivo y premiarte los pequeños logros. Por ejemplo, en mi listita que te decía de Distraction Log, yo lo que procuro hacer es ponerle cuadritos al final de cada actividad. Entonces, cuando hago esta actividad, le pongo check, y esos pequeños logros te hacen generar dopamina y ya es un pequeño triunfo, ¿no? Hay un libro por ahí que no sé si leíste, el de Haz tu cama. No se llama Haz tu cama, pero es un general que tiene esta frase famosa de make your bed, first of all make your bed, o no me acuerdo cómo era específicamente la frase, pero lo que te dice y lo que le decía a los militares a su cargo, le decía, haz tu cama primero y hazla bien, que es una estupidez, si te fijas, pues hacer tu cama, qué logro es, ¿no? Pero si tú vas llenando tu día de pequeños logros y estás orgulloso de haber hecho tu cama súper bien, pues ya te cambia el día, ¿no? Te cambia el día y empiezas tu día con pequeños logros. Entonces, un hábito que me ha ayudado mucho a mí es tener estos pequeños logros y celebrarlos y festejarlos, ¿no? Y saber qué quieres, ¿no? Y saber qué quieres, claro. Y si tú te pones estos pequeños logros que van abonando a tu gran objetivo, pues lo vas cultivando. Entonces, en el tema del ejercicio, por ejemplo, si tú te vas poniendo objetivos pequeños, pues vas a llegar a entrenar para un maratón a lo mejor, ¿no? Entonces, si te vas haciendo esos hábitos y te vas forzando a ti mismo a hacer esos hábitos, pues ya literal se convierten en un hábito, ¿no? Ya tú te lavas los dientes, pues ya es un hábito, ¿no? O sea, ya lo haces automáticamente, ¿no? Cuando entras a la regadera y te lavas el pelo, no sé si les pase, a lo mejor me voy a balconear yo solito, pero a mí me pasa de repente que pienso, ay, ya me lavé el pelo. Y efectivamente, ya lo haces tan automático, de manera tan automática que ya se te olvida. Entonces, para generar un hábito, es precisamente el hacerlo tan seguido que ya se te vuelva algo automático, ¿no? Y de hecho, regresando un poquito al tema del feedback, es otro ingrediente importante del flow que marca Csikszentmihalyi en su libro de Flow, precisamente. Entonces, sí es bien importante buscar feedback en tu vida diaria, y estos pequeños triunfos ayudan a eso. Y también las personas que te rodean, pues también es importante, y en las empresas, buscar el feedback. Siempre, y nos lo han dicho mucho nuestras amigas de Grow, que el feedback
entre equipo y entre líderes de equipo es bien importante cuando llegues a trabajar en algún equipo. El feedback uno a uno es bien importante. Entonces son otros hábitos que... Y el dormir bien. Sí. En las 8 horas de sueño, ¿no? ¿8? Exacto, 8 horas de sueño tienes que tener. Ok. ¿Cómo ves, Manolín? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? Otra, algo bien padre que no quisiera dejar de lado, es una frase que me encanta, que no me acuerdo si ya me preguntaste mis frases favoritas. No. Pues, Te la pregunto ahorita. ¿Cuáles son tus frases favoritas? ahí te va. Mi frase favorita desde hace mucho tiempo es amor fati. Y amor fati significa amar el destino. Y hablando del destino, no como un destino de que el destino y el destino está escrito, no. Más es el presente, es amar el presente, amar lo que te sucede. Y esta frase la empezó a usar Friedrich Nietzsche, que es un filósofo extraordinario, que la verdad es que no he leído nada de él, ya me estoy quemando, pero tengo el propósito de leer algo de él. Pero este amor fati, él lo que se refiere es, si realmente tú amas lo que te sucede, pues imagínate, es increíble. Digo, se oye muy fácil, se oye muy sencillo el amar lo que te sucede, y mucha gente me va a aventar la madre por decir amar lo que sucede, pero si tú logras amar lo que te sucede y encontrarle un porqué a lo que te sucede, pues es como un escudo que te protege de vivir una vida miserable, ¿no? A ver, no estoy diciendo amar lo que te suceda, pues hay tragedias que pasan en la vida, no vas a amar eso, lógicamente, pero si tú le encuentras un propósito, si tú le encuentras un sentido a eso, como Viktor Frankl se lo encontró, como Edith Eger se lo encontró a todas las tragedias que vivieron, pues es como un blindaje ante ciertas cosas que te pueden deprimir. Esta Edith Eger en el libro de The Choice, se llama The Choice, no se llama The Gift, el segundo es The Gift. The Choice, que es la bailarina de Auschwitz, ella dice que se le quedó muy grabada una frase de su mamá en el campo de concentración, mientras la obligaban a bailar este desgraciado, no me acuerdo ni cómo se llama este desgraciado, pero la obligaba a bailar ballet en el campo de concentración. Su mamá le dice, acuérdate que lo que entra en tu cabeza, solo tú lo puedes controlar. Nadie más te va a decir lo que entra en tu cabeza. Entonces, los pensamientos y nuestra mente es lo único que tenemos. Si nosotros somos lo suficientemente conscientes de buscarle un propósito a las cosas y a las tragedias que nos pasan en la vida, híjole, creo que es algo extraordinario y algo que podemos explotar como seres humanos. Porque un animal, un perro, un gato, pues ellos no tienen esta conciencia y no tienen esta capacidad de crear todo un mundo dentro de su mente. Ellos están por instinto y buscando alimentarse y satisfacer sus necesidades biológicas básicas. Nosotros como seres humanos podemos ir más allá y ser conscientes de lo que entra en nuestra cabeza. Entonces eso me quedó muy grabado de este libro de... Fíjate que yo consideraré de la bailarina de Auschwitz otro de mis libros favoritos. Me gustó muchísimo y le aprendí muchísimo, y Edith Eger sigue viva, todavía dando consultas. Entonces si no lo han leído ese libro, léanlo, está buenísimo y fantástico. Y bueno, esa es una de mis frases favoritas, el amor fati. Pues eso es The Choice, ¿no? O sea, exacto. Tienes una chance. Exacto. ¿Cómo se dice? Choice. Escoger. Tienes la habilidad de escoger. The choice significa si amarlo o no. Pues ¿cómo se diría The choice? Pues no sé cómo se diría The choice en español, pero la opción, exacto. Bueno, entonces que tienes dos opciones, claro. Exacto, tú tienes dos opciones siempre, tienes o más de dos opciones, ¿no? Entonces toda la terapia de Edith Eger la basa en The Choice. O sea, la basa en que tú puedes escoger cómo interpretar o cómo vivir alguna situación que estés viviendo. Entonces, amor fati es una de mis frases favoritas.
Aunque se oiga medio trillado, pero también el Just Do It de Nike me encanta. Otra de mis frases favoritas, ¿cuál será? Bueno, la que siempre les digo a ustedes, el tú puedes, que me decía tu abuelo, o nos dice a la fecha. El tú puedes, pues es algo que te empodera, que te da opciones, de que no te limita. ¿Qué otra frase? O sea, es que hay muchas, pero esas como que me han marcado, yo creo, el sentirme que yo puedo hacer las cosas, y el ser optimista con el famoso amor fati también me gusta mucho. Y una que acabo de encontrar hace no mucho en una sesión de coaching que tuve, es esta frase de que lo que yo hago importa, lo que tú haces importa. Entonces, cuando tú te encuentres, pues, que sientas que no tiene sentido las cosas que haces, si tú te repites esta frase de lo que yo hago importa, pues es muy empoderadora o empoderante, no sé cómo se diga. Entonces son de mis frases favoritas, pero yo creo que amor fati es así la top. Sí. ¿No? Muy bien, pues creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? ¿Ya? Manolín, Un ha gusto. sido un placer platicar contigo. Me encanta que podamos tener estas conversaciones. Sigamos teniendo estas conversaciones en casa. Sí. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Manuel, Gracias tu por invitarme. entrevista. Me encantó que me hayas entrevistado. Amigos, los quiero invitar a que sigan viendo este podcast, a que sigan fluyendo, a que en sus vidas diarias traten de implementar muchas de las ideas, si les hacen sentido, de las ideas que estamos platicando aquí. Muchas gracias a Beto, Joel, Sam por toda la producción. Gracias a Homework Polanco, que estamos aquí en estas instalaciones tan increíbles. Y sobre todo quiero agradecer a mis invitados, a mis 17 invitados que tuve durante esta temporada, y agradezco a los siguientes que estamos por ver, para que sigamos fluyendo y construyendo un mundo mejor a través del flow. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Manolo, de nuevo. Gracias.